Vamos ahora con nuestro último espacio de la tarde, nuestro debate de qué parte está de los jueves aquí en el Magazine. Hoy vamos a plantear la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. Málaga como destino turístico, Málaga capital y provincia, ¿sigue siendo un destino competitivo? ¿Hay asignaturas pendientes que debemos acometer, que debemos de solventar y todavía pues no se han hecho? Para ello contamos con una serie de pues amigos, invitados que nos acompañan esta tarde en el programa. Jorge González, director del Hotel AC Málaga Palacio. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Damos también la bienvenida a Marcos Paz, profesor de la Universidad de Málaga. Marcos, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, bien hallados. También saludar a Iván González, del partido Libres, y presidente de este partido a nivel nacional y candidato a la alcaldía de Málaga. Iván, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. También saludar a Damián Caneda, él es empresario y también viene en representación de la asociación MAOS, la Asociación de Hosteleros Malagueños. Bienvenido, Damián. Buenas tardes. Y como diputado provincial de Turismo, Jacobo Florido. Jacobo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, si os parece, yo voy a pedir para aprovechar estos 25, 26 minutitos de debate, vamos a intentar hacer exposiciones cortitas y podemos incluso hacer un primer turno de palabra que brevemente digáis si consideráis que Málaga continúa siendo un destino competitivo en comparación con otros destinos similares que tenemos en nuestro entorno más próximo. Jorge. Bueno, Málaga es un destino competitivo, lo que ocurre es que ha habido una serie de circunstancias que lo han hecho más competitivo de lo normal y ahora mismo tiene que asentar unas bases que creo que todavía no están asentadas para seguir siendo durante el futuro un destino competitivo. Marcos. Yo creo que Málaga ha crecido ha nacido prácticamente como destino turístico en las últimas décadas. Sí es cierto que tiene una atracción al turista. Creo que esa atracción al turista va creciendo y no hay más que verlo en las calles. Y lo que sí es cierto, tal como dice Jorge, es que tiene que asentarse, sobre todo porque en el fondo lo que tenemos es una cantidad de gente que viene por venir, es decir, lo que hace falta es mejorar la oferta de la ciudad, cambiar también la oferta de la ciudad para hacerla distinta de la que tienen otras ciudades del entorno y a partir de ahí considerar que Málaga tiene su propio motivo para ser un destino turístico. En ese aspecto, Marcos, creo que te está ciñendo a Málaga capital como nuevo destino, por supuesto. No a provincia, perfecto. Iván. En torno a Málaga capital, retomando un poco la idea de Marcos, yo sí digo que el debate tendría que abrirse a partir de si Málaga es un destino turístico inteligente o no lo es. Van por ahí los tiros. Y si eso Buena reflexión, a ver si podemos desarrollarla. Y desarrollarla. Damián. Yo creo que sí, Málaga es un destino muy competitivo, lo lleva haciendo muchos años. Quizás este año vivamos un momento un poco de un pequeño bajón, porque el año pasado fue un año récord histórico, pero sigue siendo un año bueno, un destino bueno y que es muy competitivo. Los datos, ya no de Málaga, sino a nivel nacional, un 5% menos de turistas, pero parece que eso se corresponde, ¿no?, a que otros destinos que estaban ahora mismo pues un poquito en cuestión, pues por temas de seguridad, pues por diferentes cuestiones, inestabilidad política, Túnez, Egipto, Turquía, esos destinos se han recuperado y turistas pues franceses, alemanes, ingleses que a lo mejor dejaron de ir a esos países, pues venían a España y parece que ahí está la explicación en esa pérdida del 5% de afluencia turística este pasado verano en España, datos nacionales. Quizá ha bajado un poco el número de turistas, como tú estás diciendo, por esas causas, por alguna más. La recuperación económica también ha hecho que muchos españoles salgan al extranjero. Pero también es verdad, por quedarnos con lo positivo, que ha subido el gasto medio, que ha subido la calidad del turista y que no siempre es la cantidad de turistas lo que se va buscando, sino más bien la calidad. Entonces yo creo que no tiene por qué ser malo. Esa bajada sí el turista sí pues, se puede compensar tiene un gasto mayor, con ¿no? un gasto mayor. Jacobo, desde la Diputación de Málaga, con esa también empresa de Patronato de la Costa del Sol, ¿qué balance hacéis de este pasado verano y si consideráis que el destino ahora mismo está en peligro, si está dando muestras de algún tipo de debilidad o si seguimos siendo competitivos? Yo creo que Málaga, tanto la ciudad como la provincia, es y seguirá siendo un destino turístico atractivo, ¿no? Y eso no lo digo yo, se lo dicen numerosas organizaciones internacionales, así como European Best Destination, que ha declarado Málaga como uno de los 20 destinos más importantes o destinos donde ir para el 2019. Es cierto que cuando se viene de un año espectacular, pues lógicamente algún año pues no puede ser igual y baja. Hemos bajado 1,5, pero si hemos visto el nivel de agosto, Málaga ha crecido un 3% y las previsiones que tenemos para nosotros para el otoño es que va a ser incluso mejor que el año pasado. Otra cuestión es
hacia qué tipo de cliente queremos ir, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que al final cada individuo es libre de decidir, siempre y cuando pueda y permitírselo, a dónde quiere ir. En este caso, pues otra cosa que eso tal vez sea motivo de otro debate, pero yo creo que en Málaga nadie puede poner en cuestión que sigue siendo y seguirá siendo un destino muy atractivo. Hablando de competencia, ¿no? El informe Exceltur ha resaltado a la capital malagueña, ya no provincia, sino la capital malagueña, como el quinto destino más competitivo de España, y se valoraban pues distintos conceptos, ¿no? Como el tema, por ejemplo, pues bueno, a mí me parece esto interesante, ¿no? Que Málaga, Barcelona y Valencia son las únicas ciudades, según este informe, en que se reúnen con cierta frecuencia una comisión de concejalía, ¿no? De interconcejalía, para coordinar temas relacionados con el turismo, y que eso al final pues se traduce en un mejor servicio al turista que llega, ¿no? Como oferta cultural, Málaga no es la que era hace unos años, ¿no? Tenemos pues infinidad de propuestas culturales, de temas, diferentes museos, pero por ejemplo, el tema de sol y playa, ¿no? Málaga capital quizá nunca ha gozado de un turismo que viniese a la capital para disfrutar de sus playas, si así ha sido en la Costa del Sol, tanto oriental como occidental, pero ¿qué ocurre con esa calidad del agua, ¿no? Y especialmente este verano, como hemos sufrido el tema de las medusas, de las mareas también, esas mareas naranjas, vertido cero? Hay muchos temas todavía pendientes y compromisos que no se cumplen, ¿no? La cuestión está en que Málaga va a vivir como fuente principal de riqueza del turismo cultural. Está claro que esos turistas que visitan nuestra ciudad o eligen nuestra ciudad para pasar unos días de descanso, es lógico que acudan a las playas, y obviamente si ven en la imagen que las aguas están dando por la falta de depuración, es decir, por la sobrepesca, por la contaminación de las aguas, por la climatología que también ha cambiado. En fin, hay una serie de factores, es multifactorial, es decir, el problema es multifactorial, pero yo, siguiendo para retomar el debate de la Smart City o ciudad inteligente, que es el primer paso que hay que dar antes de plantearse si Málaga es un destino turístico inteligente. Sigo un poco abordando ese tema porque va a ser el futuro para ver si Málaga realmente cumple con esos cánones, con esos requisitos, con esos parámetros, y que evidentemente está claro que si nos vamos a los datos estadísticos, está claro que por el Instituto Nacional de Estadística, Málaga e incluso su provincia siguen estando a la cabeza en el liderazgo del número de turistas que nos visitan, pero también está claro que debemos ser previsores. Y dicho esto, voy a hacer un pequeño inciso y termino para decir que Málaga no puede vivir solo del tejido turístico, sino debe de diversificar sus opciones y mirar hacia otros sitios, cuidando mucho el turismo. De ahí la importancia y mi preocupación porque sea una ciudad inteligente. También es importante diversificar las formas de producción, ¿no? Es decir, mirar más al I+D+I y a la industria. Bueno, hemos puesto varios temas sobre la mesa, así que cuando queráis pues podemos más opiniones, más argumentos, y también podéis incluso matizar entre unos y otros pues las opiniones que vayan saliendo. Marcos. Sí, precisamente en esa línea es lo que le falta por decidir a Málaga. Málaga todavía no sabe qué quiere ser de mayor. Es decir, Málaga de mayor quiere ser una ciudad que efectivamente viva del turismo, de la cultura, pero por otro lado se nos plantea, el término utilizado antes Iván, como ciudad inteligente, el Smart City, pero es que eso va mucho, tiene un trasfondo debajo que todavía no existe en la ciudad, ¿no? El turismo puede ser de muchas clases. Antes citaba ciudades como Valencia o como Barcelona. Barcelona es una ciudad que en este momento está masificada. Y aunque se citaban, Jacobo comentaba, y también las cifras de turistas que no han venido este año a la ciudad, que por cierto yo sigo diciendo que cada vez vamos a tener más problemas para cuantificarlos, puesto que muchos de ellos no van a un hotel como el Hace Málaga Palacio, sino que se quedan en residencias prácticamente particulares, como son las nuevas alternativas a... Los apartamentos turísticos. Bueno, lo que teóricamente debían ser apartamentos turísticos, pero que no lo son, que son simplemente casas puestas en internet para alquilar por 1 o 2 días. Que se alquilan por día. Exactamente. Entonces, y están muchas de ellas fuera de todo control, ¿no? Puede que eso no venga en beneficio de la ciudad, porque no siempre bueno, al contrario, la cantidad termina por hacer daño. Se puede morir de éxito, y sobre todo si se apuesta por un turismo de low cost, ¿no? Por un turismo de baja calidad. Que es en muchos casos lo que están sufriendo muchas ciudades, y también Málaga, y no es más que en algunos casos por el centro, sobre todo ahora que acaba el verano, cuando empieza también el curso, cuando hay otro tipo de venida de personas a la ciudad, ¿no?
Entonces, en el momento en que Málaga decida qué es lo que quiere ser y sobre todo si va por la vía de decir, bueno, también queremos aportar algo más que no sea sol y playa, turismo de congresos, el Palacio de Congresos está infrautilizado, tanto como que es deficitario. El turismo de congresos deja a la ciudad bastante más ingresos que lo que pueda dejar un crucero, o 2 o 3, entre otras cosas porque el crucerista, afortunadamente, porque lo tiene pagado en el barco, para él tiene todos los servicios puestos en el barco. Muchos de los turistas que vienen en el barco no pisan la ciudad, montan en autobuses y se van a Granada, Córdoba, otras excursiones. Y esas son ofertas que en el fondo le falta a la ciudad. No es cierto, yo con todo mi respeto, Jacobo, y de hecho algo sé, Sí. el turista de crucero no es cierto que no deje... No, perdona, de hecho, Jacobo. Deja, pero deja mucho menos de lo que debería dejar. Pues de hecho, deja por encima, hay cruceros, una gran parte que deja por encima de lo que la media deja, sobre todo en compras, sobre todo en otros servicios. Tal vez no sea la restauración el servicio donde más dejen, por la cuestión que tú dices, pero en otras tantas tiene un nivel medio de gasto bastante importante, sobre todo los cruceros que están viniendo en los últimos años aquí a la ciudad. El crucerista, por ejemplo, que llega al puerto de Málaga, visita el Museo Picasso, el Thyssen... Depende de las concertaciones que tengan en el tema de crucero. Hay gente cruceristas que lo eligen, otros no. Entiendo, planteo esto porque sí es verdad que hace años llegaba el crucerista a Málaga y como no había una oferta cultural a priori atractiva, pues se lo llevaba. Por eso yo entiendo que eso ha tenido que cambiar, porque ya no se lo llevan a Mija, a Ronda o a Granada, ya tienen aquí un Picasso, tienen aquí un Thyssen. Yo creo que Málaga sí sabe, hace mucho tiempo supo o quería saber por dónde querían crecer, ¿no? De hecho, fue muy criticado esa apuesta museística, que puede ser que tenga un coste para los malagueños, que lo tiene evidentemente, pero que ha traído, ha ampliado esa oferta cultural. Pero no solamente está ayudando a Málaga Capital, está ayudando la provincia. ¿Y cómo? Temas como el Caminito del Rey, la Gran Senda, todo eso está ayudando a que también la ciudad, la capital, pues se pueda aprovechar de todo eso. ¿Qué ha pasado? Y esto es lo que yo creo que ha cambiado de 6 años para atrás. Que antes se trataba Málaga como un núcleo, un destino en sí, y ahora sí que es verdad que se incluye en un todo, ¿no? O al contrario, en ese sentido. Yo sí creo que Málaga sabe bien dónde quiere ir. Ahora tenemos que afrontarnos a los nuevos retos. ¿Cuáles son los nuevos retos? La masificación. ¿Qué es masificación? El no poder circular por la calle, el que esté los restaurantes llenos y este señor pues no se queje. Yo creo que estamos entrando en un terreno un poquito delicado y estamos saltando las alarmas demasiado pronto. No se puede jugar con una de las principales industrias que crea el 20% de empleo. Pero es más, y estoy de acuerdo contigo, tal vez hay ya que diversificar, pero no a costa del turismo. Sí, y yo creo que si hay provincia y hay capital que está diversificando y que está apostando por las nuevas tecnologías, que está apostando por el I+D+I, creo que esa es la ciudad y la provincia de Málaga. Damián. Yo discrepo contigo los cruceros frontalmente. Es más, creo que los cruceros han supuesto un antes y un después en Málaga en algunos sectores, como por ejemplo que yo pertenezco a la restauración. De hace 10 años para acá ha cambiado radicalmente. Cuando llegan los cruceros se nota muchísimo en las cajas del día. El gasto medio del crucerista es más alto y los cruceristas no van al barco, no vuelven al barco a comer, comen en los restaurantes locales, gastan, compran muchísimo y son una alegría porque además es un turismo de calidad, un turismo con un poder adquisitivo un poco más alto y yo creo que la apuesta sería por establecer Málaga como ciudad base de cruceros. Por supuesto, es que eso deja mucho más también. Claro, eso al ser tu base de cruceros hace que duerman una noche o dos en la ciudad, que cojan un vuelo a nuestro aeropuerto, que salgan de aquí. Y eso es una apuesta por la que las autoridades deberían de apostar. Estuvo un tiempo, hubo algunas empresas que se tomaron Málaga como base y eso se perdió. Entonces yo creo que debería... Sí, si me permites también, además, no solamente eso, sino que además un barco que sale de Málaga tiene que proveerse de sustancias, vamos, de todo lo que le hace falta para hacer el crucero, al menos a largo plazo. Luego en cada estación también hace lo suyo. Y eso le supone a Málaga un ingreso no de turistas, sino para la propia ciudad, para las empresas de la ciudad, muchísimo mayor que si el barco no sale desde Málaga. Jorge, y quiero plantear ahora otro tema relativo a todo esto que estamos hablando. Jorge. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, en primer lugar, estamos hablando de muchas cosas, estamos mezclando muchas cosas. Yo creo que en Málaga Capital hay una forma de turismo y de hacer turismo en Málaga Capital que no tiene que ver nada con la provincia. Yo... Respecto a la provincia, creo que está mucho más ordenada que Málaga, está todo mucho más definido.
lo que es turismo luxury, Marbella, Estepona, lo que es un turismo como puede ser el de interior, Ronda, Caminito del Rey. O sea, yo creo que está mucho más ordenado. Málaga en su día apuesta por un turismo cultural. Si tú apuestas por un turismo cultural, tú lo que no te puedes tener es una gran parte de los museos de la ciudad donde los visitantes no entran al museo. Tú apuestas por un turismo cultural y tienes que seguir en la senda del turismo cultural. Es decir, aquí no vale todo con tal de hacer caja. Y lo digo yo, que para mí es muy importante hacer caja con un negocio con muchos trabajadores y bastante amplio. No vale cruceros, sí. ¿Hay cruceros de un nivel medio alto? Sí. También hay cruceros de nivel bajo. También hay cruceros de nivel bajo, yo también lo sufro, en el que se pasean y no llevan una bolsa ni entran en ningún sitio. Entonces, vamos a ver en parte qué queremos, ¿no? O sea, tampoco puede entrar todo, porque al final todo factura. O sea, facturan los cruceros, facturan las despedidas de soltero, pero eso no es lo que queremos. O sea, no queremos, yo por lo menos, yo no quiero turísticamente ese desorden. Y luego hay un tema, y termino, que yo creo que se nos está olvidando, y es la convivencia del ciudadano y del malagueño con el turismo. Por aquí estamos hablando de facturaciones, de cajas, de Smart City, me parece fantástico, ciudad inteligente, una ciudad industrial. Hay algo que tiene Málaga que es innegable, que es la climatología y el mar. Si eso no existiera, Málaga tendría que tener otra alternativa. Damos la palabra enseguida a Iván, pero quiero plantear por si Málaga desde hace bastantes años, tanto capital, en estos últimos años capital, pero desde hace más años la provincia, especialmente la costa, ha apostado por la industria del turismo como una fuente muy importante para la economía. ¿Cómo se traduce eso en la calidad del empleo? Recientemente en la provincia se ha prohibido por convenio las diferencias salariales en la hostelería, es decir, que empresas hosteleras, restaurantes que a lo mejor subcontratan algunos servicios, pues trabajadores les vienen de terceras, segundas o terceras empresas, pues esas empresas que contratan la empresa matriz, la empresa responsable de ese hotel, dueña de ese hotel o dueña de un restaurante o de una cadena de restaurantes, tendrá que velar porque la segunda o tercera empresa que le facilite a esos trabajadores pues respete el convenio y que no haya diferencia en los sueldos, ¿no? ¿Qué calidad de trabajo deja el turismo y si se debe apostar por otras industrias sin, como aquí se ha dicho, que eso suponga un menosprecio al turismo que es importante, ¿no? El principal problema que tiene Málaga, y por eso yo defiendo desde el Partido Libre lo de diversificar el tejido productivo de Málaga, es que no todo se centre en el sector terciario. En el sector servicios. En el sector servicios. Por eso quiere decir que si miramos las cifras de consumo eléctrico, el sector terciario, el de los servicios, el de la hostelería, se lleva el 70% del consumo y un 15% le corresponde a la industria. Y yo pienso que eso hay que equilibrarlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque en el sector hostelero, más me gustaría a mí que fuera de otra forma, hay precariedad en algunos empleos y en algunos salarios, y es verdad que se requiere menor cualificación, eso hay que mejorarlos, hay que requerir una mayor cualificación, tenemos escuelas de hostelería de formación. Y dicho esto, quería hacer una colación de la interpelación que me hacía Borja. Nosotros en Libres defendemos la diversificación del tejido productivo, pero de la forma siguiente: lo cortés no quita lo valiente. Es decir, nosotros no estamos en contra del turismo, todo lo contrario, hay que potenciarlo, pero hay que especificarlo y mejorarlo. Es decir, y desde el punto de vista en que, por eso decía lo de abrir el debate, de lo de la Smart City, de una ciudad inteligente y un destino turístico inteligente. ¿Por qué? Pues porque hay que basarlo en infraestructuras de telecomunicación. España está a la cola en la Unión Europea en cuanto a competitividad en infraestructuras de telecomunicaciones, y eso tiene que ver una relación directa con el turismo. ¿Por qué? Y termino. Porque hoy se impone la relación interactual, es decir, la interacción del cliente, del sector hostelero con el cliente, y esa interacción comienza antes de que llegue ese turista a Málaga, durante su estancia y cuando se va. También. Yo quería hablar a raíz de lo que está hablando de diversificación. Yo eso lo veo correcto. Pero más que hay que ampliar, o sea, no quitar lo que está, sino ampliar. Con respecto a las condiciones laborales en hostelería y tal, que también se habla mucho del tema. Hace poco acabamos de firmar el convenio, el compañero lo sabrá, en hostelería. Por poner un ejemplo, el salario base en el nuevo convenio de hostelería de un ayudante de camarero son 1.450 euros brutos.
se le queda en 1.250 euros al mes neto. Es un salario muy mejorable, pero tú me estás hablando de ingeniería y me gustaría saber cuántos ingenieros en el parque tecnológico cobran 1.250 euros al mes o cobran menos. Cuánto cobra el personal de administración, que están a sueldo sin convenio, están a sueldo base, cuánto cobra el personal de comercio, cuánto cobra... O sea, hay muchísimos sectores, el personal de notaría, muchísimos sectores que están mucho peor que la hostelería. La hostelería tiene un convenio mejorable, pero bastante aceptable dentro de lo que es la generalidad. Es decir, entonces se hace un hincapié en una cosa que es un poco... Es uno de los más altos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es de los más altos de España. Es bastante Es de los más alto. altos. Entonces, te digo que un dato real, porque es que lo he mirado esta mañana, va a venir, porque esta mañana nos ha tocado regular, porque han venido los atrasos de convenio en el tiempo que ha estado en negociación, y esta mañana he estado ajustando nómina. Salario base de un ayudante de camarero en Málaga son 1.450 euros, que con retenciones y seguridad social le queda un líquido neto a percibido de unos 1.250 euros aproximadamente. Entiendo que el convenio es un convenio, yo creo que razonable, aceptable. En principio la cifra parece bastante positiva para los tiempos en los que estamos, pero el problema estaba, a ver si esto cambia con lo que acabo de decir yo hace pocos minutos, con el tema de esas segundas o terceras empresas que se contrataban y que no respetaban lo que dictaban los convenios, ¿no? Ahora lo que se ha aprobado en Málaga es que la empresa, vamos a decir, responsable de ese hotel o de ese restaurante tendrá que velar para que la empresa que a su vez subcontrata tenga que... Por el convenio de hostelería, que es lo que se ha hecho. A ver, sin duda, la hostelería también se ha visto afectada con una crisis que hubo, una necesidad de una reforma laboral donde entran en actuación esas empresas de outsourcing, que es cierto que sobre todo con las camareras de pisos, con las que además nosotros, fue mi presidente el que lo denunció precisamente en Málaga, que eso no debería de existir. Fueron los trabajadores que más sufrieron esa precariedad. A mí me gustaría también que se hablara, porque como dice Damián, y estoy totalmente de acuerdo, el convenio no solamente debemos de hablar del salario, que es uno de los más altos, sino de las condiciones. A mí me molesta cuando se dice la precariedad en el turismo. Mire usted, habrá sitios precarios, que para eso están las inspecciones, para controlar que esa precariedad no exista. El turismo lo que pasa es que los que nos dedicamos al turismo tenemos que tener claro, y la gente que trabaja en el turismo, que cuando los demás se divierten, nosotros trabajamos. Los horarios, ¿no? Entonces, no, los horarios y la temporalidad. ¿Quién perteneciente al sector turístico se puede ir de vacaciones en Málaga en julio y en agosto? Nadie, ¿eh? Normal. Entonces, pero no hay precariedad en el turismo. Es comprensible que la empresa que haga bien las cosas le sentará mal que la metan en el mismo saco de aquellos hoteles o aquellos restaurantes que en un momento dado pues contratan a personas y los tienen a lo mejor 10 horas y le pagan 6 o 5. Sí, bueno, pero... Entiendo esa molestia, si uno hace las cosas bien, pues... Pero eso te doy la palabra. A ver, a mí el convenio que tú acabas de plantear también me parece fenomenal. Me parece magnífico, por la comparación que tú has hecho antes. En el parque tecnológico los sueldos pueden ser bastante menores de esos. Si la cuestión es si se cumple en el convenio. Y entonces, a mí lo que me preocupa, y es coger, sobre todo vosotros, el diputado y tú, que sois personas directamente implicadas en ello, es que no se genere una bolsa de competencia desleal que la hay, porque la cantidad de contratos que no se ajustan a convenio, mejor dicho, sí se ajustan a convenio, pero que no constituyen una realidad. La cantidad de personas que hay en el centro de Málaga, y nos quedamos exclusivamente en la almendra del centro de Málaga, una persona tiene un contrato por unas horas, está trabajando por otras horas y está cobrando por otras horas bastante menos. Es decir, a mí me parece, el convenio me parecerá fenomenal, siempre y cuando se cumpla. Y desgraciadamente no se cumple. ¿Y quién tiene que vigilar que se cumpla? Pues la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, los sindicatos... Creo que ha ido a nombrar Creo que ha ido a nombrar el sitio con una ratio de inspección de trabajo por local más alto de toda Málaga. Insuficiente, bueno, muy insuficiente. Imagínate entonces cómo será donde no van inspecciones de trabajo. Oye, va mucho más, ¿eh? Tenemos que terminar ya, pero 20 segundos, 30 como mucho cada uno rápidamente. ¿Qué mejoraríais para que Málaga continúe siendo un destino competitivo? Y fijaros que se ha quedado ahí en el tintero el tema de la calidad del agua, que a mí es un tema que particularmente me preocupa bastante, y creo que yo sepa, la depuradora de Nerja sigue sin estar abierta, ¿no? Y hay depuradoras en la provincia
en Rincón de la Victoria, que están desbordadas Bueno, porque... la Diputación tiene varias en la serranía de Ronda de competencia y se van a licitar ya, por lo tanto, pues para aplaudir. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación, que por ley no la tenemos por qué hacer, que conste. Que por ley no las teníamos por qué hacer, pero no. Rápidamente, ¿qué mejoraría? ¿Cuál sería la asignatura esa pendiente que hay que acometer? Para resumir, yo simplemente lo que haría, que teníamos que dirigir a lo que todo el mundo queremos, que es a personal o al turismo de mayor calidad, pero a veces eso es muy complicado, porque competimos con otros, hay otros compitiendo, porque yo intentamos que seamos cautos a la hora de no hablar correctamente del turismo, que hablamos del 20% del empleo en toda Málaga, no estamos hablando de ninguna tontería. Damián, rápidamente, por favor. De acuerdo con Jacobo. Yo frenaría los mensajes alarmistas, creo que hay que mandar un mensaje positivo, tenemos un destino estupendo, seguiría apostando por la calidad, hay que innovar, hay que evolucionar y hay que ir dándole respuesta a este mundo que es un mundo en constante evolución y no frenarnos, sino ir evolucionando con los tiempos. Iván. Yo apostaría por otros productos, también por el turismo cultural, teniendo en cuenta que hay que invertir en infraestructuras de telecomunicaciones a fin de entender que hay que hacer un seguimiento al futuro cliente y al potencial. Saber de dónde viene, saber dónde está, qué hace en Málaga y saber a dónde va para estudiarlo, sacar información y con esa información tratar de fidelizar a estos clientes y a futuros. Marcos Paz. Sin ser alarmista, pero sí realista, la asignatura pendiente de la capital es la limpieza. En el momento que alguien se sale de 4 calles del centro de Málaga, la ciudad adolece de unos problemas de limpieza terribles que son lo primero que ven los turistas que vienen a Málaga porque desgraciadamente están ahí. Jorge. Pues yo creo que la asignatura pendiente es el turismo de calidad, un turismo que en un porcentaje muy alto internacional, un turismo, yo creo que hay mercado para ese turismo. Creo que además la ciudad se tiene que complementar perfectamente con la provincia y quizá ahora lo que toca, porque es cierto que la situación que vivíamos en años anteriores era totalmente anormal, o sea, había destinos, el turista lo que más le preocupa, su principal preocupación es la seguridad. España es un país seguro. Segundo, la sanidad. España es un país donde tú vienes, te pones enfermo y te puedes recuperar perfectamente y no en algunos destinos que puedes aparecer en la bodega del avión, ¿no? Puedes volver a casa. Entonces, sí, es cierto, ese ¿no? lo vamos a llevar Fitur, el Caribe, que alguien mire la cobertura sanitaria del Caribe, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa es la asignatura pendiente. Yo creo que, de alguna manera, bueno, pues hay un turismo que es poco productivo y como además somos un destino que se puede elegir, creo que debemos empezar el camino por ahí. Muchas gracias a los 5, ha sido muy interesante, ¿verdad?, el teneros en el programa. Muchas gracias.